Al doctor Martín Zuleta, otro de nuestros consultores políticos que siempre nos atiende con mucha amabilidad. Muy buenos días, doctor Zuleta. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana de Radio Alas. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días para ustedes y para la audiencia. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Le agradecemos por su tiempo y por su atención. Bueno, doctor, hombre de derecho, ¿le da un poquito de vergüenza ajena lo que ha sucedido en las últimas horas en la justicia de nuestra provincia? Con los ascensos. Con los ascensos. ¿No? A ver, pero todo lo que está mal está en la justicia de San Juan también, doctor, ¿no? Mire, me estoy escuchando a mí mismo, si me pueden... A ver, ahí le vamos a bajar el retorno. Bueno. Ahí creo que está. Ahí está. ¿Nos escuchó la consulta? Sí, les escuché. Lamentablemente ya nos tiene acostumbrado la justicia de San Juan a todas estas cosas. Creo que pese a que hay prácticas que no se han erradicado, se ha avanzado muchísimo. Gracias a Dios, hace algunos años se han comenzado a llevar adelante concursos para ingreso. Ustedes recuerdan lo que era antes, donde era prácticamente todo discrecional, pero falta trabajar muchísimo y bueno, es evidente que todas estas cosas no le hacen bien a la justicia y no le hacen bien a la sociedad en general y a la percepción que tenemos los ciudadanos respecto del Estado, porque en definitiva no se pueden erradicar o no logramos como sociedad erradicar esas prácticas que consideran al Estado como un botín, como un lugar donde los amigos del poder pueden terminar en definitiva conchavados de alguna manera, y ver que bueno, que siempre que salen estas cosas hay nombres de personas vinculadas a la familia judicial. Realmente es doloroso porque nosotros trabajamos y mucho para que la comunidad sepa, los abogados cuando juramos ejercer nuestro título y nos entregan la matrícula, somos auxiliares de la justicia, ¿sí? Es decir que en cierta forma formamos parte, no orgánicamente del Poder Judicial, pero sí constituimos y tenemos obligaciones legales que nos mandan a actuar de determinada forma para contribuir a la justicia. No lo podemos hacer, por ejemplo, de mala fe o teniendo actitudes chicanescas, sino que debemos ser un vehículo para que en nuestra provincia la justicia, que es esa virtud de dar a cada uno lo suyo, se materialice y se concrete, y poco ayudamos desde el Estado con estas otras actitudes, ¿sí? Disculpe, doctor, pero le voy a preguntar desde la ignorancia. Sabemos que, bueno, el Poder Judicial, como cualquier otro poder del Estado, bueno, se rige a través de normas, y hay una carta orgánica del Poder Judicial, una ley orgánica, como le queramos denominar, y le pregunto, dentro de la misma, ¿no están determinados los concursos justamente para ingreso y también para ascensos? Para ingresos sí, de hecho eso es una manda constitucional, que todo, en teoría, todos los empleos públicos uno debe tener idoneidad para poder entrar al Estado. Si ustedes recuerden con anterioridad, o sea, antes a que se comenzaran a organizar estos concursos que si bien han estado tachados y sospechados en muchas oportunidades de tener cierto favoritismo, la realidad es que se avanzó y mucho, y no podemos dejar de decirlo, porque hay muchos ciudadanos sanjuaninos que han logrado ingresar a la justicia por mérito propio, y tampoco quiero desprestigiar a alguien porque tenga su apellido, decir que, a ver, que no merece estar donde está, porque si ha atravesado un concurso y lo ha aprobado, perfectamente tiene todo el derecho del mundo, al igual que cualquier otro ciudadano, de poder ingresar al Poder Judicial. Pero en lo que se refiere a los ascensos, y más que nada está determinado por la voluntad de la Corte, porque son acuerdos que realiza de manera conjunta los integrantes de la Corte con el fiscal general de la Corte de Justicia también, que se firman y en donde en teoría se tiene en cuenta
por supuesto, el desempeño dentro del Poder Judicial, es decir, ellos deben efectuar una valoración, pero la realidad es que esa valoración no sale a la luz o no existen parámetros o pautas, sino que básicamente está la puntualidad, la asistencia, el desempeño, el decoro, un montón de cuestiones que en definitiva son valorados por quienes disponen los ascensos de manera más o menos discrecional. Y creo que, bueno, ahí es donde uno, como sociedad, creo que se debería trabajar y mucho para establecer pautas que vayan quitando la discrecionalidad, por lo menos para, bueno, para darle la seguridad a la sociedad que los mejores son los que van haciendo carrera judicial. Daniel. Sí, no, otra pregunta que tiene que ver, ¿no?, con otra institución que debería velar para que estas cosas no sucedan, para que se mejore. O se mejore, ¿no? Porque lamentablemente esto ya es muy viejo dentro de la justicia de nuestra provincia. Si bien es cierto, usted dice, se avanzó mucho con esto de los concursos para ingreso. Mire, los ingresos en su mayoría fueron muy cuestionados. Y la verdad que hubo un escándalo hace 15 años atrás, doctor, sí, en donde el encargado de los ingresos vendía los resultados, claro, fue grabado con una cámara oculta y fue ascendido y fue después premiado como juez, como camarista, claro, doctor. Estamos hablando de Yesio, doctor. Y la verdad pero que ahí ya interviene el poder político también, porque para llegar a ser camarista lo tiene que por supuesto, votar la legislatura provincial. Pero por eso le digo que nos tiene acostumbrado a todo esto ya la justicia sanjuanina. Pero le quería preguntar sobre esta institución que nuclea a todos los abogados de la provincia de San Juan, porque si no tiene la matrícula por parte del foro de abogados, ningún abogado puede litigar en nuestra provincia. Se queda calladito también, no dice absolutamente nada, permite que esto suceda en la justicia. Y ustedes como auxiliares de justicia, y lo nombro a usted porque sé que es un responsable abogado y que litiga permanentemente, bueno, como institución el foro de abogados algo debería hacer para que esto no suceda. Recordemos que son auxiliares de la justicia, ¿no? Es que lamentablemente, con todo el respeto que me merecen todos los colegas que se han hecho cargo de la conducción del foro y a través de los tiempos también, hay que ser muy respetuoso del trabajo de todos ellos, pero lamentablemente todo lo que tiene que ver con la justicia, incluyendo el foro de abogados que nuclea a los matriculados, se mueve de manera corporativista. Sí, claro. Y verdaderamente el foro de abogados ha venido siendo utilizado por algunas facciones de los colegas como un trampolín para llegar también al Poder Judicial, es decir, que claro, no hay una verdadera vocación o mirada del foro de abogados como una institución independiente de los poderes públicos y que tiene una misión muy importante conferida por la propia Constitución de la provincia de San Juan, que confía en nosotros, en los abogados, como ciudadanos calificados para poder integrar el Consejo de la Magistratura en representación. Está bien, es de los abogados en representación, pero en representación de la sociedad, porque precisamente lo que busca la Constitución a través de nuestra participación en el jurado de enjuiciamiento, en el Consejo de la Magistratura, es que una parte de la sociedad calificada en el conocimiento de las leyes, independiente de los poderes públicos, integre estos organismos que son necesarios para garantizar la transparencia y la independencia de la justicia. Y lamentablemente la política ha metido manos también en el foro de abogados hace mucho tiempo, y bueno, suceden estas cosas que tenemos ahora, en donde vemos una institución que también se mueve de manera corporativista, conjuntamente con la Corte, conjuntamente con los poderes, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, y en definitiva se termina todo cocinando en una mesa muy pequeña donde formalmente se cumplen los parámetros legales, pero en la realidad o en el espíritu está fallando lo esencial, porque no estamos dotando al Poder Judicial de la independencia con la que ha sido diseñada por nuestra Constitución, con la división de poderes. Así que
creo yo que el foro tiene que hacer una autocrítica profunda sobre estas cuestiones, pero hay pocos incentivos para que esto suceda, porque también tenemos responsabilidad de los ciudadanos y los colegas, porque somos, sobre todo los colegas hablando del foro, somos conscientes de estas cosas que están pasando y sin embargo, cuando nos toca ir a votar, apoyamos a las listas que tienen vinculaciones políticas. Entonces, creo que hay una autocrítica profunda que debemos hacernos como sociedad y también dentro del marco de los profesionales del derecho como profesionales del derecho para volver a rescatar el espíritu o el sentido con el que la Constitución nos ha dado esta enorme responsabilidad. Claro, pero una responsabilidad de alguna forma al cual lamentablemente, ¿no?, los profesionales del derecho se convierten en cómplices, doctor. Discúlpeme, porque, a ver, me imagino que también, porque sé en algunas oportunidades, el foro de abogados se rige por la ley, por la Constitución y todo lo demás por la cual fue creado, pero como un órgano independiente de la política, también como que vendría a ser de alguna u otra forma el controlador del Poder Judicial de la provincia de San Juan, para que la justicia sea justa en nuestra provincia. Y hay de alguna forma un reglamento donde se sanciona a los profesionales que no de alguna forma no cumplen con la misma. Pero lo escuchamos, lo vemos, lo observamos. Al presidente del foro decir que va a ir a pedir el voto al partido bloquista, o sea que de independencia ya lo hacen con un descaro total. De alguna u otra forma, a ver, alguna medida se debe tomar para evitar justamente que sea tan politizada la situación o las elecciones justamente del foro de abogados. Se ha convertido, de acuerdo al color político que gobierne, o en una unidad básica, como la tienen los peronistas, y no sé cómo le llama a la gente del gobierno provincial a sus locales, pero lo cierto es que se pinta la cara de acuerdo al color político que está gobernando, ¿no? Lamentablemente sí, hay que ser categórico en decirlo, hay que poner este debate sobre la mesa, los abogados Bien. Lo hemos puesto, yo integro el foro independiente que se ha partido en estas elecciones porque algunos decidieron acompañar un acuerdo con el gobierno de turno y otros decidimos acompañar a una tercera lista que lleva al doctor Sánchez como encabezándola. Es decir que cuando uno se pone a debatir estas cosas, yo creo que nos falta también una responsabilidad individual, porque, a ver, desde la política nos pueden proponer un montón de cosas, pero después la sociedad la que tiene que avalar o no, y desde el foro de abogados hay un grupo de colegas que puede proponer politizarlo al foro, pero también está la responsabilidad del resto de los profesionales de interpretar esta actuación de los colegas en el marco de lo que ha confiado la Constitución en nosotros, y es, como les decía yo recién, ser ciudadanos calificados. O sea, el sentido con el que la Constitución de la provincia le otorga 2 lugares a los abogados integrantes del foro para integrar el Consejo de la Magistratura o para integrar el jurado de enjuiciamiento, es precisamente garantizar el contralor ciudadano calificado en estos órganos, y lamentablemente la política extendió sus brazos hacia estos lugares y nosotros los profesionales no hemos tenido la capacidad de ponerle un coto o un límite, ya sea por indiferencia o por conveniencia, pero uno se pone a ver los nombres que siempre van danzando y que terminan ganando las elecciones, están todos vinculados al color político y encima el color político de turno, porque pocas cosas han cambiado, porque en esto nos demuestra otra vez más el oficialismo provincial que lejos de la retórica que venía teniendo sobre la politización del foro de abogados, hoy que está en el gobierno el orreguismo hace exactamente lo mismo que hizo el peronismo. Entonces, evidentemente no hay una vocación verdadera de cambio en un sentido republicano en ninguna fuerza política, pero tampoco en los abogados litigantes, que creo que eso es lo grave. Doctor, lo llevo al plano político, pero desgraciadamente acá, en las últimas elecciones, haciendo un análisis de lo que pasó, ganó el pasado, ¿o no, doctor? Al ganar el PJ, ganó el pasado, porque evidentemente el presente no le agrada tampoco a mucha gente, doctor, ¿no? Lo que sucede es que
han sido unas elecciones muy atípicas. Yo creo que Milei y La Libertad Avanza, con todas sus dificultades, lo que representaba una alternativa a todo este pasado, y al verse envuelto en tantos escándalos de corrupción, al tener un manejo tan, yo diría, extremista de la cuestión política, y bueno, me parece que si uno se pone a analizar en frío, y con el correr del tiempo hemos ido analizando más cuestiones, los números de las elecciones, da la impresión que usted dice, Daniel, pero cuando uno ve el ausentismo, cuando uno ve cómo todos los partidos políticos han disminuido en su caudal de votos, porque hablábamos la otra vez acá de Chimba, y yo les decía a ustedes con los números más calentitos que en otras oportunidades nosotros hemos denunciado irregularidades y que ahora con un sistema transparente habían vuelto a ganar, pero ahora que han ido corriendo los días y uno ha analizado más fríamente los números, uno advierte que no ha sido lo mismo. Han sacado cerca de 30.000 votos, cuando en otras elecciones sacaban muchísimo más votos, claro, aunque y muchísimo más porcentaje. Es decir, que no creo que haya ganado el pasado, creo que lo que va ganando es la desilusión, y me parece que ahí es donde está la responsabilidad del mileísmo de reconstruir, porque creo que hoy es el único espacio político que tiene la posibilidad de ofrecer algo nuevo y distinto, con sus errores y con sus virtudes. Mire que hemos sido muy críticos nosotros, sí, claro, de todo lo que tiene que ver con La Libertad Avanza y sobre todo con el armado político, pero me parece que tiene y es momento de que el gobierno nacional verdaderamente asuma la responsabilidad de ser hoy el único espacio político que le genera algo de expectativa a la ciudadanía, porque si no, bueno, vamos a caer en este pesimismo de ver constantemente una vuelta al pasado, y me parece que desde mi punto de vista el mensaje que ha dado la sociedad es que a ese pasado ya no quiere volver, y creo que eso va a quedar muy claro a través del tiempo, porque aún con todas las dificultades que ha tenido el oficialismo nacional, creo que ha recibido un fuerte respaldo de la ciudadanía, y que si no hubiera cometido los errores que cometió, o claro, no hubiera sido tan extremista en ninguna postura, creo que le hubiera ido muchísimo mejor. Claro, tiene la responsabilidad histórica. Pero es cierto lo que acaba de decir, ¿no?, con relación a lo que ha sucedido a nivel nacional, pero en San Juan ganó el pasado. Ganó el pasado, doctor, porque, a ver, el cambio que la gente votó en el 2023 con un orreguismo, ¿cómo que se llama? Junto por el Cambio. Junto como en el Cambio, que eran... Cambia San Juan, Cambia San Juan, estaban los radicales, estaba Producción y Trabajo, estaba el GEN, estaba, bueno, todos. Que ese cambio es el presente, cambio, es el claro, actual presente. Y evidentemente la sociedad le dio la espalda porque no ve tanto el cambio. En cambio, a nivel nacional hay un cambio que, de alguna forma, cuestionado o no, se observa, pero acá en San Juan como que sigue todo igual, ¿no? Y así fue en las elecciones, ¿no? Y lamentablemente creo que es el mensaje que ha dado, digo lamentablemente con una mirada del oficialismo provincial, lamentablemente no ha estado a la altura de las expectativas de quienes depositaron la confianza en el actual gobierno. Ha disminuido su caudal de votos de manera abrumadora. Total. Y creo que hay que observar, pero en la provincia de San Juan se está dando un fenómeno que es importante de observar, porque si usted se pone a ver, por ejemplo, Córdoba, donde ha terminado siendo una elección bipartidista entre el oficialismo provincial y el oficialismo nacional, y ha quedado muy relegado el resto de la fuerza. En cambio, usted viene a la provincia de San Juan y usted ve verdaderamente una pulseada entre tres fuerzas, en donde se empieza a observar un avance de La Libertad Avanza, y creo que en ese avance de La Libertad Avanza le va a ir naturalmente comiendo votos al oficialismo provincial. Creo que el electorado del PJ no se va a mover de ese 30%. Que es la gente que quiere volver al pasado, básicamente. El famoso denominado núcleo duro, ¿no? Ese núcleo duro que no creo que quiera volver al pasado, quiero que se ha estancado en un lugar donde ellos viven un eterno presente, que es una especie de patología, porque verdaderamente cuando alguien
empieza a actuar en política y defiende las ideas políticas al estilo de Boca River, y creo que ahí está el fracaso de la política, porque la política es ayornarse, la política es ser pragmático, es ser permeable a las realidades y a los tiempos, y me parece que hay una facción política que es el kirchnerismo, que ha cooptado el peronismo, que es una facción de izquierda marxista, donde tienen por concepción el conflicto, en definitiva, y tienen por concepción la lucha contra el mercado, contra el individualismo, contra todas las cosas que en el resto del mundo han demostrado que han traído progreso a la sociedad. Entonces está muy claro por lo que ellos van a pelear, y me parece que va a ser muy difícil perforar ese tercio por las otras fuerzas políticas. Entonces me parece que hay una discusión hoy en día en la provincia de San Juan que se va a dar entre el oficialismo provincial y el oficialismo nacional. Por lógica, la forma de vencer fácilmente el peronismo sería que estos dos sectores confluyen en una misma oferta electoral en un futuro. No lo veo fácil, porque creo que ahí es donde el mileísmo pisa fuerte y se para fuerte con sus errores, pero se para fuerte en el sentido de mantenerse claro en un rumbo y decir, yo voy a ir para allá, y ha tenido hasta costos políticos por mantener ese rumbo, y yo no veo que el mileísmo, después de haber asumido y enfrentado semejante elección, con todas estas dificultades que hoy tan fácilmente le ceda protagonismo al oficialismo provincial. Creo que el oficialismo provincial debe estar muy preocupado por este avance de La Libertad Avanza, y lejos de lo que está pretendiendo hoy mostrar públicamente el gobernador, que pretende como un acercamiento hacia la fuerza del mileísmo, me parece que ese acercamiento que está proponiendo desde su manejo de la billetera con la prensa, porque es todo mediático, no lo está sabiendo canalizar por la vía que corresponde, que me parece que en la provincia de San Juan es un acercamiento con el diputado nacional José Pelú. Hasta que yo no vea eso, que estén confluyendo Pelú y Orrego, por decirlo de alguna manera, para que la gente entienda, cuando yo no vea esa humildad en el gobernador de empezar a negociar con el referente de La Libertad Avanza en la provincia, y me parece que veo lejos una alianza entre estos dos sectores, y creo en definitiva que tiene mucho más que ganar con la división La Libertad Avanza y el peronismo que el orreguismo, así que vamos a ver cómo actúa el gobierno provincial. Doctor, se está criticando fuertemente esta actitud de, ser elegido pero no asumir. Se habla fuertemente entre los pasillos, usted siempre está bien informado de que el vicegobernador de la provincia, actual vicegobernador, pero diputado electo, se quedaría acá en la provincia de San Juan, se quedaría siendo vicegobernador, doctor. Primera consulta. ¿A quién le tocaría asumir la banca de diputado nacional? ¿Al suplente de él, doctor, o al tercero en la lista? A ver, si se da una situación de esa naturaleza, no recuerdo, y me han pillado un poco desarmado con el tema de el género, ¿sí? Bien. Por el género le correspondería al tercero. A un varón. A un varón. Claro, por el género le correspondería a un varón, me parece. Bien. Pero no recuerdo cómo está a nivel nacional regulado ese tema. Bien. Porque antes de que aparecieran todas estas cuestiones del cupo y del género, el segundo es el que seguía. Se iba el primero y seguía el segundo, porque la ciudadanía lo que vota es eso. Y yo creo que eso sería lo más lógico. Pero creo que por una cuestión de género iría el tercero, aunque eso debe ser analizado por el gobierno, porque por lo que yo he estado mirando, también hablan de que asumiría el diputado provincial Jaime, en ese lugar, que sería el suplente del primero, de por decirlo de alguna manera. No, Rizzo sería el tercero. Si asciende Rizzo tienen un problema. Este es el combo. Por eso están buscando el suplente, y hay que ver qué dice la legislación nacional en materia justamente legislativa electoral. Porque, a ver, si asciende Rizzo, que es el tercero por una cuestión de género, el suplente del Rizzo en la Cámara de Diputados es un peronista. Recordemos que los bloquistas llegaron justamente a la Cámara de Diputados
por la unificación o por la alianza que tenían con el peronismo. Con el uñaquismo, básicamente. Con el uñaquismo, lo cual otro problema se le presenta al gobernador si es que, bueno, no asume justamente el vicegobernador en la provincia de San Juan, allá en la legislatura nacional. El que lo vaya a reemplazar hay que entrarlo a buscar con mucho cuidado. Por eso se habla del suplente, el primer suplente, que es de justamente, también es diputado, pero el suplente que tendría como diputado provincial es justamente del palo del orreguismo. Un verdadero desorden dentro de la política sanjuanina. Habla de que el armador político, claro, deja mucho que desear, doctor, una torpeza total, ¿no? Y habría que ver, porque si las lealtades y acá estamos acostumbrados a un verticalismo acérrimo, así como antes Gioja manejaba el bloquismo, después lo manejó Uñac y ahora seguramente Orrego demandará a manejar el bloquismo también él. Intuyo que si sucede, si están hablando de que Jaime es el que va a reemplazar a Fabián Martín, sería en el entendimiento de que Rizzo va a renunciar también a la banca de diputado nacional. Claro. Entendería que esa es la forma en que están buscando solucionar esta cuestión. Pero más allá de eso, ustedes fíjense todo el entramado que hay, todo el manoseo hacia el elector. Claro, exactamente, ahí voy, doctor. Porque acá en esta mesa usted para legitimar formalmente todos estos manejos. Yo le aseguro que la ciudadanía lejos está de pretender avalar todo esto que tienen en la cabeza los ingenieros políticos, que de ingenieros no tienen nada, porque evidentemente si los políticos fueran ingenieros andaría bastante mejor la cosa, pero verdaderamente uno advierte en todo esto que lamentablemente la clase política en nuestra provincia toma por tontos al electorado y solamente utilizan al pueblo para legitimar sus voluntades. Es decir, que la democracia está atravesando una profunda crisis por culpa precisamente de estas actitudes de la clase política. Así que habrá que ver ahora que Fabián Martín también de manera tan pacífica acepte este manoseo. Me parece que también lo va a dejar en una posición complicada. Sí, total complicada. De hecho, ha manifestado públicamente que él va a hacer lo que le diga o le pide el gobernador de la provincia de San Juan. Porque es su amigo. Porque es su amigo, la verdad que... Pero en definitiva se están comportando igual que el peronismo. Efectivamente. En el peronismo Gioja tenía el dedo y decidía todo, luego Uñac tenía el dedo y decidía todo, la gente votó otra cosa y muchos dijeron acá, los analistas políticos, que el fracaso de Uñac fue el triunfo de Orrego. Y bueno, pero ahora evidentemente el orreguismo se maneja con el mismo criterio, con la voluntad o el dedo de alguien que conduce, y me parece que no sé, que también le van a caer todos estos manoseos al elector al elector del orreguismo, porque ellos son los que venían a parar a cambiar desde otro lugar y a proponer otra cosa diferente. Pero vemos que los aliados son los mismos del peronismo, estamos hablando del bloquismo, estamos hablando de los nombres, son los mismos aliados que ha tenido el peronismo, las prácticas son las mismas que ha tenido el peronismo, y evidentemente entonces todo esto, dentro del análisis que hacíamos anteriormente, desde mi punto de vista, redundar digamos, en un aumento del apoyo que va a tener en un futuro La Libertad Avanza, porque el peronismo ha demostrado que hoy estaba en su peor coyuntura e hizo una elección que le permitió ganar con un escaso 34% de los votos. Yo creo que ir a pescar a esa pecera, tratar de sacar votos desde ese lugar, como insólitamente pretende el orreguismo con estas actitudes, porque parece que se quiere mostrar pro PJ con estas actitudes, y yo creo que no le va a poder ir a quitar ningún voto a ese 34% del núcleo duro, me parece a mí, y creo que sí tiene mucho por perder con estas actitudes, y yo creo que La Libertad Avanza y el PJ van a ser los beneficiarios de estos errores que está cometiendo el oficialismo provincial. Yendo al plano nacional también sucede lo mismo con el gobierno nacional. Adorni, hoy jefe de gabinete, fue elegido legislador por en mayo. Claro. Santilli no lleva 15 días y ya es futuro ministro del Interior y fue elegido legislador bonaerense. Las testimoniales de Néstor Kirchner están más
vigentes que nunca, ¿no, doctor? Es así, me parece que se da un análisis parecido, pero con una diferencia, que evidentemente Milei sí encarna un movimiento personalista y la gente así lo acepta, y así lo aceptó. Esa es la diferencia con el orreguismo, que se mostraba como más plural, más pragmático, más de consensuar con distintos sectores, y por eso hay que ver la lectura que haga el electorado del orreguismo a la lectura que haga el elector de Milei. Creo que Milei, si de hecho yo he sido uno de los críticos de la estrategia de la Libertad Avanza en la provincia de San Juan, al poner a candidatos que no los conoce nadie, pero evidentemente han votado esos candidatos no por los candidatos, sino por Milei. El triunfo de Milei es de Milei, básicamente. Por eso, hay una diferencia fundamental, que hay que tener esa lectura política también, donde el triunfo de Adorni, el triunfo de Santilli, es el triunfo de Milei. Totalmente. En cambio, el resultado que ha obtenido el oficialismo en la provincia de San Juan, acá en San Juan, o el triunfo que en su momento tuvo Rego en la provincia de San Juan, fue fruto de la división del peronismo y no de, digamos, un apoyo irrestricto a Rego, porque de hecho, luego de esa elección, el orreguismo ha perdido 4 elecciones seguidas en la provincia de San Juan. Hay que tener esa lectura también. Y aparte de esto, hay que tener en cuenta, ¿no?, todo lo que puede suceder a partir de este triunfo que ha tenido el peronismo en la provincia de San Juan, más allá que haya perdido un diputado nacional, porque uno eche otro tipo de análisis. Pero a ver, sacó más votos, y esto ya lo sabemos, son 3-4 puntos más sobre el orreguismo. Y se le va a venir un problema bastante grave al orreguismo, teniendo en cuenta que hay leyes muy importantes que no quiere el peronismo que salgan, como por ejemplo la ley de transporte. Hay que elegir el fiscal general de la Corte, y sabemos que... La ley electoral, Daniel, de cómo vamos a votar, que me parece mucho más importante que el tema del fiscal, porque de todas maneras son problemas que se le va a venir al orreguismo. ¿Logrará Orrego realmente poder ponerse de acuerdo y cambiar el sistema electoral que lo impuso Uñac? ¿Logrará modificar la ley de tránsito? ¿Logrará poner a su candidato justamente en lo que es la Corte, en la Fiscalía General? Bueno, la verdad que se le viene un problema bastante grave, ¿no? Yo creo que es un panorama que ustedes están describiendo muy acertado, y que si Orrego va a tener la oportunidad de demostrarle a los sanjuaninos si es diferente o es igual a los que se fueron. Claro. Porque con todo lo que estamos hablando, creo que hoy la ley de lema también le va a servir al gobernador. Y es la forma de dirimir una posible interna entre la Libertad Avanza con el orreguismo y no verse expuestos a perder contra el peronismo, es precisamente permitir lemas, por un lado del gobernador y por otro lado de la Libertad Avanza, dentro de un mismo, ¿no es cierto?, de una misma colectora, para en definitiva sumar y ganarle fácilmente al peronismo. Ahora, creo que el peronismo tampoco se va a quedar de manos cruzadas, y por supuesto hoy lo que le conviene al peronismo es volver al sistema tradicional de internas partidarias, para que esto se cocine entre pocas personas, y para que el peronismo unido pueda en definitiva contrarrestar estas divisiones entre el orreguismo y la Libertad Avanza. Creo que el año que viene no va a ser un año tan quieto desde lo político, porque vamos a tener, tiene un tiempo limitado por disposición legal el gobierno para poder tratar de reformar el sistema electoral con el que los sanjuaninos vamos a votar en el 2027. Ahora, yo veo hoy poca voluntad de discutir estas cosas, y creo que hoy el orreguismo va a buscar un acercamiento al mileísmo y un posicionamiento en donde me parece que estas discusiones de la reforma política van a quedar tristemente en un segundo plano, y veremos cómo eso es tomado por la sociedad sanjuanina. La última, doctor, muy cortita. Después de la bellota del gobierno, porque a ver, tenían la caja, los fierros, como es el dicho, y perdieron, salieron segundo. ¿Alguna cabeza del gabinete debería haber rodado, doctor? Yo no veo que este sea
un gobierno que tenga apertura para poder convocar a otros sectores que hoy, que rueden cabezas dentro del gobierno provincial, implicaría abrirle la posibilidad a, digamos, a dirigentes de otros sectores políticos. No veo esa voluntad en el gobierno. Creo que al gobierno le ha costado mucho posicionar a sus hombres. Estoy hablando en el Ministerio de Educación, en lo que era el Ministerio de Desarrollo Humano. Ahí tenemos futuros candidatos de los regímenes. No creo que tenga la voluntad de regalar tan fácilmente esas carteras para que vengan personas de otros espacios políticos a asumir un protagonismo, y creo que hoy Producción y Trabajo se va a encontrar con esa dificultad en donde va a tener que lamentablemente encerrarse en lo que ya el gobernador dispuso en su momento, que es este equipo de trabajo con el que cuenta, e ir hacia el 2027 con ellos para tratar de, bueno, de conservar un cierto protagonismo que posicione a sus hombres y mujeres en los distintos departamentos o en los distintos lugares para las elecciones que vienen. No ha dejado crecer a nadie más que a estas caras visibles, pero si uno se pone a ver a hombres, por ejemplo, como Arancibia, que Marcelo tiene, es un hombre reconocido, es un hombre pro, es un hombre que muy honestamente aportó lo poco mucho que tenía para el frente para que también ganara el orreguismo y no fue convocado. Bueno, eso me da la pauta a mí que evidentemente el gobierno se va a encerrar en su núcleo duro, y eso le puede llegar a salir muy mal. Exacto. Si no logra un acuerdo con el oficialismo nacional y la Libertad Avanza que lo arrastre a él también a un triunfo. Claro. Si no está ese acuerdo y el gobierno ya no creo que tenga margen para poder convocar a hombres de otro sector, me parece que se va a ensimismar y corre peligro de, bueno, de entrar en una inercia donde se convierta en una fuerza políticamente poco atractiva para el electorado en el 27. La cortita, doctor. Día día domingo, superclásico. ¿Un pronóstico? ¿Cuánto van a Gana Boca. Si me ofrece el empate como hincha de River, se lo firmo ya, le digo. Sí, por supuesto. No, pero esta vez creo que nos va a tocar a nosotros, y me parece que lamentablemente se ha dado vuelta. Digo lamentablemente porque a nosotros nos gusta ganarle a ustedes en no, sí, seguro. También, pero creo que se van a quedar afuera de todo, así que otra vez nosotros vamos a ser los responsables de iniciar un derrotero que puede terminar mal. Vamos a ver. O sea que el año que viene River y Boca están afuera de todo. No. Boca está entrando. Y River está fuera de todo. No, está en la Sudamericana, River, hasta acá. Está en el repechaje, en el repechaje. En nada. Boca está entrando en la Libertadores. Está entrando, tiene que ganar todavía algunos partiditos, todavía no tiene nada. Pero bueno, habrá que ver. Los pingos se ven en la cancha. Lo lindo del fútbol es la dinámica. ¿Vieron? Exactamente, sí. A principio de año estaban muertos ustedes. Estaban muertos. En fútbol, el que hace mal las cosas se tiene que ir, cosa que no pasa nunca en la política. Exactamente. En la política se hacen mal las cosas y encuentran un conchavo en algún lugar para seguir en la palestra. Pero bueno, hay cosas que deberíamos aprender del fútbol, otras no. La verdad que sí. Doctor, le agradecemos por su tiempo y por su atención, por esta tan linda charla como siempre. Le pido que se quede un segundito en línea privada. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, fue el doctor Martín Zuleta que estuvo con nosotros en Los Cronistas de la Mañana en esto que es la versión del día martes 4 del mes de noviembre de este 2025. Ya en los tres últimos minutos finales justamente del día de hoy, vamos a ir a las últimas noticias, por lo menos los titulares de